Queridos amigos, es para mí realmente un honor, ciertamente inmerecido, el poder estar aquí en este primer encuentro de toda nuestra familia religiosa. Agradezco a los organizadores la invitación a dar esta primera conferencia plenaria y particularmente el tema que me han asignado, que es el corazón y la razón del motivo por el cual pertenecemos a la familia del Verbo encarnado. Como se dijo en la presentación, el tema es el misterio de la encarnación y de alguna manera el misterio de la encarnación en nuestra época. San Pablo en la carta a los Colosenses afirma que todo fue creado por Él y para Él. Él se refiere a Jesucristo. Él es el centro del universo y de la historia. La historia de los hombres se dividió en dos partes el día de la encarnación. Desde el momento en que la Virgen de Nazaret dijo sí al ángel que le pedía en nombre del Padre Eterno que fuera la madre de su Hijo, la historia de los hombres se mide por un antes y un después. Antes de Cristo, después de Cristo. Pero además de hay otro corte en la historia. Es un corte transversal, una línea que arranca en el paraíso, donde Dios creó a Adán y Eva, y llega hasta el final de la historia, con la muerte del último hombre. Este corte transversal también divide la historia en dos partes. Son ahora los que están con Cristo y los que están sin Él o contra Él. Tenemos así, si uno quisiera graficar lo que es la historia, dos incisiones que forman una cruz, una transversal o horizontal y otra perpendicular o vertical. Cristo está presente entonces en toda la historia, pero de diversa manera. Antes de su encarnación solo estaba prefigurado o profetizado. Solo se lo podía entrever, vislumbrar, presentir, soñar, desear. Después de está encarnado, tiene cuerpo y alma humana. Se lo puede entonces ver, tocar, oír, palpar, besar, abrazar, pero también herir, golpear y matar. San Juan Apóstol recordaba en su vejez que él y los demás discípulos del Señor habían tocado al Verbo de vida hecho carne. Lo habían visto y oído. Hablaban por eso, decía él, de lo que conocían por propia experiencia. Pero tanto antes como después de la encarnación se lo puede poseer en el corazón por la fe y el amor, o se lo puede rechazar por la incredulidad, la indiferencia e incluso el odio. Estas dos coordenadas, entonces, nos dan una situación compleja a la hora de distinguir a los hombres. Están los que vivieron antes y los que vivieron después de la encarnación y nacimiento de Cristo. Pero están, como dije también, los que estuvieron ya unidos a Él por la esperanza y una fe que se manejaba todavía entre nubes y tinieblas, como el caso de los patriarcas, de los profetas del Antiguo Testamento, y los que están unidos a Él por la fe luminosa del Nuevo Testamento y la caridad ardiente que brota del corazón eucarístico del Señor. Y están los que rechazaron y mataron a los profetas que les hablaban de este Mesías Cristo que iba a venir y profanaban los sacrificios antiguos que lo prefiguraban y desobedecían los mandamientos que preparaban los corazones para poder recibirlo cuando viniera. Y están los que ahora le dan la espalda a ese Cristo patentemente presente en sus vidas. Ese Cristo que les dice, como dijo a sus adversarios, vosotros no queréis venir a mí para tener vida, vosotros no me aceptáis, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 5. San Agustín, tratando de desentrañar este misterio que nos configura y envuelve, dice que en este mundo solo existen dos ciudades, es decir, dos pueblos, la ciudad de Dios y la ciudad del mundo, la de los hombres de Dios y la de los mundanos, la de los que pertenecen a Cristo y la de los que están contra Cristo.
La ciudad de Dios comenzó entonces en el cielo, con los ángeles que permanecieron fieles a Dios, y echó raíces en esta tierra, y empieza la historia propiamente humana, cuando Abel, el primer mártir, murió por amar a Dios y ofrecerle sacrificios puros, ofrendas que con su limpieza y frescor despertaba la envidia y el rencor de su hermano homicida. A esta ciudad o pueblo han pertenecido todos los que son de Dios, antes de la encarnación y después de ella, pero siempre mirando a Cristo encarnado. Antes de encarnarse lo miraban entre velos, en los vaticinios y figuras proféticas, y lo esperaban, deseaban, suspiraban y buscaban. ¿Cuántos nombres de estos ilustres ciudadanos hemos oído a menudo? Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Moisés, los profetas, y tantísimos otros santos del Antiguo Testamento, reyes, caudillos, heroínas, reinas, simples pastores, amas de casa, cuyos nombres nos han transmitido los libros sagrados, y muchos más que solo Dios conoce, incluso de otros pueblos como Job, a los que por canales que solo Dios sabe, hizo llegar su gracia, que es siempre la gracia de Cristo. Estos, dice San Agustín y Santo Tomás de Aquino, ya poseían la fe en Cristo, solo que era fe en el Cristo que iba a venir. Con la encarnación, a esta ciudad de Dios entraron ríos de hombres y mujeres que creen ahora en el Cristo ya venido, el Cristo que ya vino, que ya dio su vida por nosotros y resucitó, y que volverá al fin de los tiempos para culminar su obra juzgando a los vivos y a los muertos, hasta que todo se ha puesto bajo sus pies, como dice San Pablo, es decir, hasta que reine sobre todos y sobre todo. La ciudad mundana, por su parte, comenzó con los ángeles que se rebelaron contra Dios, volviéndose demonios, y siguió con todos los que se han preferido a sí mismos por encima de Dios, los que antes de la encarnación cerraron sus oídos a los profetas que les anunciaban al Mesías que iba a venir, y los persiguieron y mataron, los que se rebelaron una y otra vez contra los patriarcas y contra todos aquellos que en nombre de Dios trataban de guiarlos hacia la patria del cielo. Son aquellos de los cuales dice Dios en el Salmo 95, este pueblo me ha asqueado, es un pueblo de corazón torcido que no conoce mis caminos. Esta ciudad sigue teniendo hoy sus ciudadanos, son todos aquellos que aún conociendo a Cristo, e incluso estando algunos de ellos bautizados, viven como si Él no fuera Dios, o como si no se hubiera encarnado, o como si su ley no tuviese un valor absoluto. San Agustín dice que la ciudad del mundo la ha construido el amor de sí mismo, de cada uno por sí mismo, hasta el desprecio de Dios. Amor sui usque ad contemptum Dei. A ella pertenecen, pues, todos los que antes y después de la encarnación se amaron más a sí mismos que a Dios. Los que vivieron antes de la encarnación trataron, consciente unos, inconscientemente la mayoría, de impedir su venida. Los que nacieron después de la encarnación tratan de frustrar la transformación y divinización del mundo, que es la obra salvífica de la encarnación. La ciudad de Dios, en cambio, la ha construido, dice también San Agustín, el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo. Amor Dei usque ad contemptum sui. A ella pertenecieron y pertenecen todos los que aman a Dios más que a sí mismos y seguían por el amor y la ley de Dios. Los que vivieron antes de la encarnación trataron de prepararla y acelerarla con sus sacrificios y oraciones, como los que rezaba gimiendo Isaías: destila, cielo, tu rocío,
Derramad nubes al victorioso, ábrete tierra y brota el Salvador, germínanos al justo. Es un pedido de Cristo, de que venga Cristo, de que se aceleren los tiempos por los cuales tiene que venir Cristo. Los que han nacido después de la encarnación luchan para que la encarnación transfigure todas las realidades humanas hasta que todo refleje a Cristo y su gracia. La encarnación, pues, es el centro de todo. Es el ojo de la tormenta, es el campo de todas las batallas. Es la bandera de contradicción, como la llamó el anciano Simeón al recibir al niño de brazos de María. La piedra de tropiezo, según sus propias palabras, en las que se dividen las aguas de los hombres. Unos se levantan sobre ella y otros tropiezan con ella. Más adelante el mismo Jesús diría: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Los ojos de María se nublaron con lágrimas al oír las palabras pronunciadas sobre su hijo por el viejo Simeón, pero como madre joven y valiente, lo apretó fuerte contra el pecho y se aprestó a ser despreciada con él y a ser atravesada por la misma espada que se alzaría contra él, como de hecho el mismo anciano le profetizó. Reina de las 7 espadas, corredentora, escudo del Hijo encarnado, tanto antes, en el momento de la infancia de Cristo, como ahora, hasta el final de la historia. La encarnación centro entonces de toda la historia y de todas las cosas. Cuando decimos encarnación, decimos que el Verbo de Dios se ha hecho hombre verdadero. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad que ha asumido una naturaleza humana para ofrecerla en sacrificio voluntario hasta la última gota de sangre por los pecados de los hombres, para que esa sangre purifique las conciencias de todos los hombres, sin importar cuántos ni cuáles pecados hayan cometido. Por tanto, para redimir a los hombres de la esclavitud del pecado, del demonio y de la muerte en que sus culpas los han aprisionado. Se comprende, pues, que quien tiene a los hombres bajo su poder, el diablo, se oponga con todas las fuerzas posibles a la encarnación liberadora. Porque la lucha del Verbo encarnado es propiamente contra el diablo y contra los que él asocia a sus tropas. A el Apocalipsis lo llama el seductor del mundo entero, con esa expresión. Y la carta a los hebreos lo llama Señor de la muerte. El Apocalipsis lo describe reuniendo un ejército de hombres y demonios para hacer guerra, poner tropiezo y aniquilar la obra del Cordero de Dios, que es el Verbo encarnado. A los que se enrolan en ese ejército opositor a la encarnación, los llama San Juan hijos del diablo, y los que ellos combaten son los hijos de Dios. En esto, dice la primera carta del apóstol San Juan, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Porque el diablo es verdadero jefe. San Juan dice que son suyos todos los pecadores. Nuevamente en la primera carta de San Juan, quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio, pertenece, ¿no? La frase más explícita de esta oposición a la encarnación, la frase más explícita quizá del siglo XX, ¿no?, la he encontrado en 2 de los autores más leídos de nuestro tiempo, que no por nada son los padres de la escuela filosófica que más ha contribuido a la revolución cultural que ha empujado nuestra civilización a la devastación cultural actual y a la agobiante situación antinatural en que vivimos tiranizados en nuestro tiempo. Son los 2 principales mentores de la escuela marxista de Frankfurt,
Max Horkheimer y Theodor Adorno, quienes en su obra más emblemática afirman con toda claridad: la humanización de Dios en Cristo, es el sentido como se refieren a la encarnación, la humanización de Dios en Cristo es el protón pseudos. Esta expresión está puesta así en el original, en griego. Ellos la encontraron probablemente en una obra de Freud que se llama Proyecto para una psicología científica, del año 1895. Y a su vez, la tomó de quien verdaderamente la acuñó con otro sentido, o para aplicarla a otro sentido, es decir, Aristóteles. Con esta frase, el viejo filósofo griego se refería a aquella premisa, eso es el protón pseudos, aquella premisa en un silogismo, es decir, en un razonamiento que, siendo ella falsa, induce a conclusiones necesariamente falsas. Protón pseudos quiere decir, en efecto, primera falsedad o también falsedad original. Es, por tanto, un error, un disparate, una mentira, que una vez aceptado nos llevará a engañarnos en todas las cosas que tratemos de deducir a partir de esa premisa. Así, por ejemplo, si yo parto de una afirmación falsa, como por ejemplo, los hombres son árboles, todo cuanto yo intente deducir sobre los hombres a partir de esta premisa será falso. Diré que Juan es hombre, por tanto está hecho de madera, que María, siendo también un ser humano, debe tener ramas en vez de brazos, como todo árbol, y que Pedro, si es también hombre, se quebrará y arderá como todos los árboles de madera, y que Rosa, también de la raza humana, no puede tener pies sino raíces. Y todo esto se deriva ¿de qué? De la afirmación los hombres son árboles, que es falsa, es el protón pseudo. Todo lo que se ha originado de ella son todos mentiras. Ahora volvamos. Ellos dicen que el protón pseudo de toda nuestra cultura es que el Verbo se hizo carne. ¿No? Que el Verbo se hizo carne. Al decir que la encarnación es el protón pseudos, la falsedad original, Horkheimer y Adorno proclaman que todo cuanto ha enseñado el cristianismo, que brota de la fe en la encarnación del Hijo de Dios, es falso y mentiroso, y que para estar en la verdad, o sea, para volver todas las cosas a la verdad, hay que combatir el error del cual surgieron todos los errores de nuestra cultura y de nuestro tiempo. Es decir, acabar con la encarnación. No perdamos de vista que no hablamos de filósofos trastornados, sino de dos de los autores más prestigiosos y respetados del siglo XX, en cuyas aguas han bebido y siguen haciéndolo los principales movimientos filosóficos y culturales del último siglo. Y que además ellos representan toda una cultura filosófica. No son ellos los que inician esta idea. Ellos, como dije antes, la expresan. Es la mejor expresión que he encontrado. Pero no son ellos los únicos que lo piensan, ni menos todavía los primeros. No debe extrañarnos porque lo que ellos dicen estaba ya en el núcleo de la primera oposición a la fe cristiana, la que ya tuvieron que enfrentar en su tiempo los apóstoles y los primeros padres de la Iglesia. La herejía del gnosticismo anticristiano, que hoy está de nuevo de moda. Lo recordó con toda valentía y claridad San Juan Pablo II en el año 1986 en un ambiente gnóstico o muy imbuido de gnosticismo, es decir, ante el cuerpo académico de la Universidad de Lyon. Allí les decía lo siguiente: la gnosis, este movimiento de los primeros siglos, la gnosis fue una de las primeras contestaciones radicales del cristianismo. Observen la expresión, contestación radical, significa oposición total. Y añadió a continuación: ¿quién osará decir que la tentación gnóstica ya no es un obstáculo para la Iglesia?
Es decir, el Papa decía, yo no estoy hablando de historia, estoy hablando de la actualidad. Sigue él. El ensayo de interpretación del cristianismo por filósofos como Hegel fue en verdad una manera de vaciar la fe cristiana de su sustancia, interpretando el anonadamiento del Hijo de Dios, es decir, la encarnación, como pérdida de la identidad de Dios y la anulación del abismo entre Dios y su criatura. El Papa Santo veía en Hegel la continuación de esa gnosis contraria a la encarnación. Hegel, el más influyente de todos los filósofos modernos y el maestro de los antes mencionados Horkheimer y Adorno y del ejército de sus discípulos. Allí abreva el marxismo cultural, el feminismo intolerante, las corrientes materialistas de nuestro tiempo y la ideología de género, que es la más radical de las subversiones antropológicas. Si pudiéramos o quisiéramos inventar una palabra, tendríamos que decir, el no se puede ir más allá de los errores antihumanos y metafísicos. No debe, pues, extrañarnos que todos los combates teológicos, que son los únicos realmente importantes, pasen por la encarnación. San León Magno decía que casi ningún hereje ha sido engañado sin haber abandonado la fe en la verdad de las dos naturalezas asociadas a la única persona de Cristo, es decir, la encarnación. Allí se cruzan todos los sables, y esto no desde el sí de María que abrió las puertas del mundo al Verbo Divino, sino desde el preanuncio de ese sí, es decir, al comienzo del tiempo, cuando Dios dijo, pondré enemistad entre ti, era Eva, la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Génesis 3:15, lo que se conoce como el protoevangelio, el primer anuncio de la redención. E incluso antes, cuando, como dice el Apocalipsis, se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron. Ahí empezó todo. Porque los padres de la Iglesia ya afirmaron que el dragón y sus ángeles se rebelaron cuando Dios, según la interpretación de muchos de estos padres, les reveló la futura encarnación, esto es, que su Hijo eterno asumiría una naturaleza creada, pero una naturaleza humana. Algunos ángeles impugnaron adorar una naturaleza inferior a la suya, aun cuando ésta estuviera hipostáticamente unida a Dios. El Apocalipsis, antes de describir la batalla entre San Miguel y el dragón, nos dice que el dragón, está acechando a la mujer a punto de dar a luz para devorar a su hijo, dice. Ese hijo es el Verbo encarnado. Por lo tanto, la batalla, la primera batalla y única, la que no terminó nunca y terminará al final de los tiempos, ¿no? La batalla comienza para defender al hijo de la mujer, al hijo de Dios, odiado por ese dragón, que el autor del Apocalipsis identifica diciendo que es palabras suyas. La serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, ¿no? Su lucha encarnizada con Cristo y contra la obra de la redención, dijo un célebre teólogo del siglo pasado, nos permite colegir que Satanás se resistió a reconocer la supremacía de Cristo, a reconocer que Cristo, el Hijo de Dios encarnado, es el corazón y la cabeza de la creación. Por eso empezó la batalla que en este momento simplemente tiene un episodio más. Pero si siempre ha sido así, nuestro tiempo está conociendo una intensidad inaudita. Su lucha encarnizada con Cristo. En el año 2001, el Papa Juan Pablo II recordaba a los dominicos que su orden había sido fundada por Santo Domingo de Guzmán para combatir precisamente una de las tantas formas recurrentes del gnosticismo anticristiano.
La idea central de esta herejía, recordaba el Papa, es el rechazo de la encarnación al negarse a aceptar que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y un poco más adelante continúa: no cabe duda de que los grandes errores no mueren jamás, sino que se mantienen en letargo por un tiempo y luego vuelven a aparecer bajo otras formas. Vivimos en un tiempo caracterizado a su manera por el rechazo de la encarnación. Sigo leyendo a Juan Pablo II. Por primera vez, continuaba el Papa, desde el nacimiento de Cristo acontecido hace 2000 años, es como si Él ya no encontrara lugar en un mundo cada vez más secularizado. No siempre se niega a Cristo de manera explícita. Muchos incluso dicen que admiran a Jesús y valoran algunos elementos de su enseñanza, pero Él sigue lejos. En realidad no es conocido, amado y obedecido, sino relegado a un pasado remoto o a un cielo lejano. Nuestra época, terminaba el Papa, niega la encarnación de muchos modos prácticos y las consecuencias de esa negación son claras e inquietantes. Entre las consecuencias de esta negación de la encarnación, el Papa mencionaba en aquel discurso la pérdida del sentido de la existencia humana, que lleva a su vez a la desesperación y a la depresión. También hablaba de la profunda desconfianza en la razón y en la capacidad humana para captar la verdad. Incluso se pone en tela de juicio, decía él, el mismo concepto de la verdad. A su vez, sigo con palabras de él, ya no se aprecia ni se ama la vida. Por eso avanza una cierta cultura de la muerte, con sus amargos frutos, el aborto y la eutanasia. No se valora ni se ama correctamente el cuerpo y la sexualidad humana. De ahí deriva la degradación del sexo, que se manifiesta en una ola de confusión moral, infidelidad y violencia pornográfica. Ni siquiera se ama y valora la creación misma. Por eso el fantasma del egoísmo destructor se percibe en el abuso y en la explotación del medio ambiente. Hasta aquí ese mensaje realmente importante del Papa Juan Pablo II. Nos sentimos plenamente denunciada nuestra situación actual en este cuadro poliédrico, cuyas múltiples caras son la negación de la verdad, el rechazo de la vida, la impugnación de lo natural, la repulsa de lo sobrenatural y de lo eterno, la desesperación, el relativismo, la desolación del derecho, el triunfo de la injusticia, el reinado de lo efímero y el desentendimiento de todos los compromisos. Hace medio siglo, la revolución de la píldora separó el amor de la procreación. Luego, la revolución del divorcio separó el amor de la fidelidad. Al mismo tiempo, la revolución sexual separó el sexo del amor. La revolución del egoísmo separó al individuo de la sociedad y sus prójimos, incluidos sus hijos, a los que asesina con el aborto, y sus padres, a los que suprime con la eutanasia o los abandona en los asilos. La revolución de la prosperidad separó el enriquecimiento de la honradez y de la justicia. La revolución del feminismo radical separa a la mujer del varón y hasta de la misma feminidad. La revolución educativa trata de separar, y casi lo ha logrado, a los hijos de sus padres para entregárselos a un estado totalitario y distorsionador de la mente. La revolución del género pretende, y lo está logrando, separar la identidad sexual de la naturaleza humana, la que ya no significa nada y de la que ni siquiera se puede hablar sin ser castigado por la sociedad ideologizada y totalitaria. ¿Qué nos queda por separar y aniquilar? ¿Qué sociedad estamos construyendo? Hasta hace 30 años, una sociedad como la que acabo de describir solo se encontraba en las llamadas distopías. Este es el nombre
de esas descripciones fantásticas de sociedades totalitarias donde reina el terror y se impone la negación de Dios y de todo lo natural, el antihombre, la antisociedad, la antiverdad, la antifamilia, el antiamor, la antivida, una suerte de infierno instaurado en este mundo, a veces representado con rasgos apocalípticos, pero otras vestido de colores brillantes, rodeado de avances tecnológicos y de una ciencia que ha terminado por ahogar la belleza, la poesía, el amor, la inocencia, el heroísmo, la esperanza, la alegría y la risa. Muchos de ustedes habrán leído, o al menos habrán sentido hablar de novelas de este tipo, distópicas, como 1984, de Orwell, Un mundo feliz, de Huxley, Fahrenheit 451, de Bradbury, Nosotros, de Yevgeny Zamyatin, La fe de nuestros padres, de Philip Dick, o quizá, sin haber leído alguno de estos libros, por lo menos hayan visto o también hayan sentido hablar de alguna de las muchas películas inspiradas en este tipo de distopías, que es el modo en que se transmite la cultura en nuestro tiempo. ¿Les suena, por ejemplo, Metrópolis de 1927, de Matrix 1999 y varias otras que tiene, Terminator 1984, The City of the Lost Children, La ciudad de los niños perdidos 1995, 12 Monkeys, 12 monos 1995, The Hunger Games, Los Juegos del Hambre 2012, The Maze Runner, El corredor del laberinto 2009, Blade Runner 1982, 2017. Estoy nombrando algunas de las que más quizá hayan sentido o hayan incluso visto. Detrás de todas estas aventuras angustiosas y de los argumentos fantásticos y a menudo muy banales de estos libros y filmes, se esconde una suerte de negro presagio, una advertencia desesperada sobre la dirección catastrófica que lleva nuestra civilización. Lo peor es que algunas o quizás muchas de las cosas que estos relatos presentan como pesadillas del futuro ya son parte de nuestra realidad. Lo que ninguna de estas obras dice es lo que hemos intentado de explicar antes, que todo se origina en el rechazo de una verdad. Esa verdad es: el Verbo se hizo carne. Si es así, cuando se rechaza la encarnación, es decir, a Jesucristo, su doctrina y su ley, todo se tambalea y se reduce a escombros. Surge una sociedad diabólica. No hay intermedios. Eso lo dijo Jesucristo. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Ya lo leímos antes. Desparrama, es decir, destruye, deshace, asola. Como decía Chesterton, cuando se borra lo sobrenatural, nos queda solo lo antinatural, no lo natural. Si el rechazo de la encarnación es el origen de todos estos males, su aceptación lo es de todos los bienes. El Verbo se hizo carne para redimir al hombre y al mundo. Asumió una naturaleza como la nuestra para entrar en el mundo como Señor y Rey y conquistar todas las cosas. Y las conquista en la medida en que las asume. Porque, como dice San Gregorio Nacianceno y con él muchos otros padres de la Iglesia, lo que no es asumido por Cristo no puede ser salvado. Asumir significa transformar. La encarnación debe pues prolongarse hasta conquistar todas las realidades humanas y todos los hombres y mujeres, es decir, la familia, la educación, la cultura, el arte, las costumbres, la política, la economía, la ciencia, el trabajo, la milicia, las ciudades, los pueblos, las relaciones humanas, la justicia, el deporte, la amistad. Todo debe ser asumido por el Evangelio de Jesucristo. Esto implica que la tarea de la encarnación no ha terminado ni puede terminar mientras quede algo por conquistar. Como dijo aquel poeta, mientras exista un confín de la tierra sin adorar, al que nos vino a salvar,
la tierra no tiene fin. Nosotros debemos prolongar la encarnación de Cristo, dejándonos conquistar por la persona, la doctrina y la moral de Jesucristo. Nosotros primero. Y una vez conquistados, debemos conquistar todo lo que esté a nuestro alrededor. Y no desde fuera, como el que barniza las cosas con un mero lustre cristiano, sino desde adentro, dándole a todas estas cosas una nueva alma. El alma del Evangelio, que es la fe y la caridad que brotan de Cristo. Mientras las realidades del mundo no sean transformadas, elevadas y perfeccionadas según los principios de Cristo, nada o poquísimo se habrá hecho y las semillas de muerte que hemos descrito más arriba amenazarán con dominarnos y dominar el mundo. Es una gigantesca tarea, difícil, pero posible, muy posible, porque no es obra nuestra, sino de Dios. Sabemos que será así, de hecho, está profetizado. Al final el Cordero triunfará y hará reinar esa ciudad suya, fruto de la encarnación. De ella nos dice el libro sagrado del Apocalipsis que no habrá en ella maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad y los siervos de Dios le darán culto, verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Noche ya no habrá, no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22. Pero no todos entrarán en ella, sigue diciendo el mismo texto. Solo los que laven sus vestiduras en la sangre del Cordero. Ellos podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas de la ciudad. Los otros, dice el Apocalipsis, quedarán fuera. Palabras suyas, fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todo el que ame y practique la mentira. La tarea que tenemos es tratar de convertir a todos y transformar todo para que la ciudad de Dios, el cielo de los bienaventurados, esté abarrotado por todos los que vino a salvar el Verbo, que por nosotros y por ellos se hizo carne. Esta es la misión, el objetivo, la labor para la que hemos sido llamados a esta familia religiosa, como consagrados o como laicos, como individuos o como familias. Dios nos dé a todos la gracia de acompañarlos hasta el fin en esta empresa divina. Muchas gracias. Buenos días. Yo vivo en Alemania. Trabajo con la comunidad de lengua española en mi ciudad, que es Bonn, y el trabajo de nosotros es muy duro porque estamos en una sociedad en la cual nos sentimos isolados, se dice, aislados, porque tenemos otro tipo de creencias en relación a quienes viven allí. ¿Qué tipo de consejo o de citas bíblicas me puede aconsejar para todos esos tipos de ataques cada vez que se habla sobre el Evangelio, se habla sobre Jesús, sobre María, sobre todo? El tema de la Virgen María es un tema en que hay que trabajar mucho en Alemania. Entonces, ¿qué partes de la Biblia me aconseja, puntuales y fuertes, para con esos poder conversar con nuestros hermanos separados de la iglesia? Bueno, sería toda una catequesis lo que exige eso, porque no puedo dar una respuesta precisa porque sería algo según el tema de discusión en cada caso. Si es la Virgen, si son los sacramentos, si es el Papa, si es la Iglesia. En el catecismo tenemos en cada uno de los temas, tenemos el fundamento bíblico del cual tenemos que hacer pie para hablar de eso, ¿no? Pero lo importante es que si bien nosotros estamos, o muchos de ustedes, están en sociedades donde son sociedades muy agresivas con el cristianismo, igualmente nuestra misión no la tenemos que ver como una misión principalmente de defensa de nuestra fe.
sino más bien de expansión de nuestra fe, ciertamente que son las dos cosas, pero cambia la mentalidad con la que uno mira las cosas. Si uno piensa exclusivamente en defenderse, siempre la posición es de firmeza, pero de repliegue, es decir, de ir para atrás, para defender algo. Pero si la idea de uno, aunque esté haciendo lo mismo, es de conquista, siempre el movimiento es de avance. Por lo tanto, entonces se trata más bien de conquistar la sociedad, de tener conciencia de que el hecho de vivir plenamente la fe, por eso dije, esto comienza como con la conquista de uno mismo. Primero es uno el que tiene que conquistarse y luego lo que tiene inmediatamente al lado. La familia, el medio ambiente, el trabajo, ¿no? Y eso es un movimiento irresistible, porque además simplemente nosotros estamos haciendo nuestra parte, pero sabemos que es Dios el que actúa en realidad. Es Dios. Por eso es más bien eso, ciertamente que consiste en defenderse, pero una defensa que es simplemente una parte de un acto de conquista, porque la encarnación es conquista, no es defensa. Cristo no vino a defender nada en el sentido como si ese fuera el fin. Tiene que defender ciertamente, pero vino a conquistar todo hombre. Ya el testimonio, el ejemplo de la fe vivida plenamente, tiene efectos impresionantes. El hecho de donde estamos en Roma. Estamos en Roma. Un mundo en el cual era completamente pagano cuando el cristianismo llega. Ni siquiera el cristianismo a Roma no llegó por los apóstoles. Los apóstoles vinieron después. Los apóstoles vinieron después. San Pablo escribe a los romanos cuando todavía no ha venido. Y Pedro cuando viene es acogido por una comunidad cristiana. Los primeros se convirtieron en Jerusalén de aquellos que estaban peregrinando en el tiempo que escuchan predicar a Pablo, a San Pedro, después de la venida del Espíritu Santo. Fueron laicos los que trajeron la fe y conquistaron. Ahora estamos en una Roma cristiana. El lontano, quel que domanda. Aquí el lontano. Me he tomado una nota. Decía, se rechaza la encarnación, pero aceptar la encarnación supone un acto de fe, una fe que es regalada y que solo la tiene quien la recibe como un regalo. ¿Cómo hablar de esto a quien no tiene ese don de la fe? Pero Dios ofrece ese don de regalo a todos los hombres. No hay que olvidarse de eso, sí, ciertamente es un don, pero un don ofrecido a todos los hombres. Cuando usted le habla de la fe, le habla de algo que Él se le está ofreciendo. Por lo tanto, no hay una oposición entre las dos cosas, ¿no? Padre, hemos recibido desde abajo una pregunta. ¿Qué cosa es la gnosis? La gnosis es toda una forma de pensar que ya nace de los primeros tiempos, donde justamente ha tenido muchas formas diversas, pero siempre ha coincidido en negar la encarnación, el vaciamiento de la encarnación. O como al principio algunos decían, que Cristo, el Verbo siendo Dios, cómo Él va a mancharse tocando un cuerpo que es humano, que es una criatura. Dios tendría que sentir rechazo. Por lo tanto, Jesucristo en realidad es Dios, pero no tiene una humanidad verdadera. Simplemente Él se muestra como si tuviera un cuerpo, pero no lo tiene, su cuerpo no es verdadero. O sea, fue la primera herejía. Por eso la insistencia de San Juan. Nosotros lo tocamos, comimos con Él. Lo palpamos, dice. Cuando tiene el cuerpo verdadero. Y el que niega esto es diablo, dice San Juan, ¿no?
ha tenido muchas formas, ¿no? Pero siempre se trata justamente de ese vaciamiento de la verdad de la encarnación, sea porque se disminuye en algo, o Cristo no tuvo inteligencia humana, o Cristo es solo hombre y no es Dios, o es solo Dios y no hombre, o esa unión es una mezcla, y bueno, y va teniendo sus distintas formas. Es un vaciamiento de la fe, principalmente un vaciamiento de la encarnación, ¿no? Y esto, digamos, comienza propiamente, ya aunque sea de forma todavía desorganizada, en los tiempos de los apóstoles, y se convertirá en una herejía ya bien formal en el siglo III, pero ya está presente, como digo, todos los apóstoles en sus cartas, las cartas del Nuevo Testamento, prácticamente en todas se hace alusión a esos falsos doctores que iban de comunidad cristiana en comunidad cristiana enseñando errores sobre particularmente la encarnación. Y hoy en día se sigue haciendo, han mantenido lo esencial. Por eso la referencia que leí de Juan Pablo II en la Universidad de Lyon, donde él hablaba de Hegel, decía justamente el anonadamiento, porque él sostenía que la encarnación la interpretaba a Hegel como un vaciarse de Dios en algo completamente distinto. No entienden la unión, no pueden comprender de que en Cristo sea verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Venimos de Israel, la comunidad de nosotros es muy pequeña. ¿Cómo hacemos nosotros para evangelizar a los judíos cuando ellos tienen una coraza muy fuerte y piensan que nosotros los odiamos? Y las veces que hemos tratado de romper ese hielo piensan que es algo milenario, que los culpamos a ellos de la muerte de Jesús, y están muy pegados a su judaísmo, y nosotros es muy difícil entrar en su fe. ¿Cómo los evangelizamos? La evangelización del judaísmo, del judío en concreto y de la fe, ¿no?, que ellos tienen es justamente está en la misma línea de su fe, es mostrar el cumplimiento, como hicieron los apóstoles, como hace en particular la carta a los hebreos, llamada así, no la carta a los hebreos, carta a los judíos, donde va mostrando justamente cómo Jesucristo es el cumplimiento de todo lo que ellos tienen, de todo lo que prefiguran sus sacrificios, de todo lo que dicen sus profecías, y bueno, sobre todo en cuanto al prejuicio que pueden tener de nuestra actitud, porque ahí son dos cosas, me preguntaba sobre la actitud y sobre el tema de la evangelización, también un poco cómo predicar la doctrina. En cuanto a convencerlos de que nuestra actitud no es de hostilidad, sino de la caridad, eso es con la actuación caritativa frente a todas las personas. Y la presentación en la fe tiene que ser respetuosa, o sea, entendiendo justamente que dar un paso como al que uno lo invita cuando se está predicando es una cosa sumamente difícil y que depende también de las gracias de Dios. Por lo tanto, uno tiene que presentar con claridad y caridad al mismo tiempo la fe. Si se nos permite entonces hablarles, lo que uno tiene que decirles es mostrar cómo entendemos que como los judíos del tiempo de Cristo, porque siempre hay que acordar de eso, los judíos del tiempo de Cristo vieron cumplidas en Cristo, en Jesús, cumplidas las profecías de sus profetas, porque Pablo era judío, San Pedro era judío, Apolo era judío de Alejandría, que justamente cuando se lo llevan a Pablo, cuando vieran él con lo poco que había escuchado, cómo les explicaba, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo les explicaba el cumplimiento de las profecías en Cristo. Creo en particularmente a esa pregunta se podría responder, hay que leer de vuelta el libro de los Hechos de los Apóstoles y ver qué hicieron los primeros cristianos, que eran judíos, para llevarle, para hacer entender a los otros, ¿no?, a los otros judíos, por qué ellos habían entendido que
todo su fe, porque no tenían que negar nada. Simplemente lo que ellos habían creído siempre, de pronto encontraba su cumplimiento en Jesucristo de Nazaret. Jesús de Nazaret. Padre, una pregunta de los de abajo. Del primer piso. Preguntan cómo evangelizar a los ateístas o agnósticos, gente que, ponen entre comillas, una buena persona con virtudes naturales, humanas, pero que no entienden o no ven cómo o cuál es el valor de la encarnación y cómo lleva eso a la perfección del hombre. Evidentemente que aquí, en ese caso concreto, no se trata a veces de un diálogo sobre Dios, porque el diálogo con otra persona se hace a partir de algo que se tiene en común. Si hay un punto en común, en ese estamos de acuerdo, a partir de ese podemos dialogar, discutir sobre aquellos en los cuales discrepamos. Evidentemente que entre una persona que directamente no cree en Dios y alguien que cree en Dios, el punto de diálogo no será Dios, sino será aquello que exige, para su propia explicación, exige Dios, la existencia de Dios, ¿no? Igualmente, la primera, el primer paso que se hace porque me preguntan para evangelizarlos, ¿no? Hablar, esa expresión implica siempre el testimonio de cómo vive uno su fe, ¿no? Porque aún un ateo, una persona o agnóstico, depende de cada caso, o no cree en Dios o prescinde de eso porque piensa que no se puede demostrar. Son las diferencias entre el agnóstico y el ateo. Ellos igualmente son hombres, seres humanos, y tienen, por lo tanto, sed de Dios, aunque no le interpreten esa aspiración profunda de su propia naturaleza, no la interpreten claramente como tal, como una sed de Dios. Y lo que conmueve muchas veces al ateo de parte, ¿no? Lo que a él lo conmueve en lo que ve de una persona creyente es cómo el creer en Dios, pero creer en Dios no significa aceptar que Dios existe. Eso no es creer en Dios. No es creer en Dios como lo dice la Biblia. Creer en Dios, bíblicamente hablando, es aceptar que existe y entregarle el corazón. Eso es la fe bíblica, la fe de Abraham. Abraham creyó en Dios y salió, dice, a donde Dios le decía, sal para allá. ¿A dónde es allá? Allá es allá. Punto. Estuvo caminando 50 años de su vida. Pero creyó en Dios. No es solo entonces la aceptación intelectual, sino una decisión total, una entrega total de la vida. Si verdaderamente Dios existe y es lo que dice de Él, lo que enseña Jesucristo, el hombre que cree en Dios en este sentido profundo de lo que significa fe, ¿no? El hombre que cree en Dios, incluso siendo profundamente un hombre sufriente, tendría que ser, bajo ciertos aspectos, un hombre pleno, porque Dios es la plenitud del hombre. Y eso es lo que nosotros vemos en tantos creyentes, incluso sobre todo el creyente que tendría que ser el más desgraciado de todos porque es el que más está sufriendo, y sin embargo hay en él algo que nos muestra que este hombre físicamente, a veces, físicamente acabado, hay una plenitud en él que no tiene el que no cree lo que cree él. Entonces, esa fe que él tiene no puede ser falsa. Una falsedad nunca puede dar plenitud a un hombre. Puede dar entusiasmo. Una persona puede entusiasmarse por una cosa falsa y eso lo llena de energía. Sale y se pone en una causa equivocada y eso le da una energía particular. Pero hay muchas dimensiones de su persona que se van vaciando, porque si esa causa es falsa, su naturaleza no se perfecciona. Si Dios, en cambio, la persona que se consagra a Dios en serio,
que vive profundamente su fe, es un hombre íntegro al cual, como un Juan Pablo II, ¿no?, que no hubo nadie que se encontrara con él que no quedara conmovido porque estaba aún, lo digo como si fuera un ateo, estoy frente a un hombre. Eso es un hombre. Bueno, pero eso es lo que es por su fe en Dios. Entonces la fe en Dios produce una perfección humana. Ya ahí habría una puerta. Y a veces es la única puerta que puedo abrir y es la puerta suficiente para que entre la luz de la fe. Agradecemos al Padre por